¿Qué pasaría si una de las frutas más famosas del trópico no fuera, en realidad, lo que la mayoría cree que es? Durante años, la guanábana ha sido vista como una fruta exótica, dulce, refrescante, casi ornamental en algunos mercados y casi milagrosa en ciertos discursos populares. Muchos la conocen por su pulpa blanca, por su aroma intenso, por su sabor entre ácido y cremoso. Pero esa imagen, aunque familiar, apenas roza la superficie, porque detrás de esa cáscara verde, irregular, casi salvaje, se esconde una historia mucho más compleja, una historia donde se cruzan tradición, ciencia, creencias, compuestos naturales y una serie de verdades que casi nunca se cuentan completas. Hay frutas que alimentan, hay frutas que fascinan, y luego están aquellas que, sin hacer ruido, construyen a su alrededor una especie de aura extraña, una mezcla de prestigio natural, misterio medicinal y promesas que viajan de boca en boca, de generación en generación, hasta convertirse en algo más grande que la propia fruta. La guanábana pertenece a esa categoría. Se habla de sus hojas en voz baja, como si guardaran un secreto antiguo. Se menciona su nombre en conversaciones sobre descanso, digestión, equilibrio e incluso sobre asuntos mucho más delicados, donde la esperanza humana suele adelantarse a la prudencia. Y precisamente ahí empieza la pregunta que cambia todo. ¿Cuánto de lo que se dice sobre la guanábana es verdad? ¿Y cuánto forma parte de una narrativa que casi nadie se ha detenido a examinar con profundidad? Porque hay algo inquietante en todo esto. Mientras millones de personas la consumen por su sabor, otros la observan por razones completamente distintas. No es casualidad. No es una moda simple, no es solo una fruta tropical más perdida entre mercados locales, huertos familiares y jugos caseros. Hay compuestos, usos tradicionales, observaciones populares y señales que han despertado atención durante años. Pero también hay exageraciones, silencios y una frontera muy delicada entre lo que la tradición conserva, lo que la nutrición puede respaldar y lo que la ciencia todavía intenta comprender sin ofrecer respuestas definitivas. Y cuando una fruta queda atrapada entre esos tres mundos, deja de ser un alimento cualquiera para convertirse en un territorio de preguntas. Si te interesan esos temas que parecen sencillos por fuera, pero esconden capas invisibles de realidad, este canal es para ti. Suscríbete ahora, porque aquí no venimos a repetir lo que todos repiten. Venimos a mirar más hondo, a seguir el rastro de lo que casi siempre permanece oculto. Y en historias como esta, cada detalle importa más de lo que parece. La guanábana ha sido llamada de muchas formas. En algunos lugares, su nombre cambia, pero el efecto que provoca sigue siendo el mismo: curiosidad inmediata. Su apariencia no ayuda a hacerla parecer inocente. Tiene algo primitivo, casi indescifrable, como si la naturaleza hubiera diseñado en ella una advertencia y una invitación al mismo tiempo. Y tal vez por eso ha sido rodeada por relatos tan intensos. Unos hablan de bienestar, otros de propiedades extraordinarias. Algunos la consumen sin hacerse preguntas, otros la buscan precisamente por aquello que no entienden del todo. Pero lo más sorprendente no es la fama que ha acumulado, sino la distancia inmensa que existe entre lo que se cree saber y lo que realmente se sabe. Déjanos tu like si te atraen estas historias donde lo cotidiano de pronto revela una dimensión inesperada. A veces, aquello que parece más cercano es también lo menos comprendido. Y pocas cosas resultan tan inquietantes como descubrir que algo presente en mercados, patios y mesas familiares ha estado ocultando durante años una verdad fragmentada, discutida, magnificada y, en muchos casos, mal entendida. Hoy no vamos a mirar la guanábana como se mira una fruta cualquiera. Vamos a cruzar ese límite invisible entre la costumbre y el conocimiento, entre la reputación y la evidencia, entre lo que se repite y lo que realmente resiste una observación más profunda. Y cuando lleguemos al centro de esta historia, cuando empecemos a tocar aquello que hizo que sus hojas, su pulpa y ciertos compuestos despertaran tanta atención, tal vez la pregunta ya no sea qué es la guanábana, sino por qué casi nadie nos contó esta historia completa antes. Comparte este video con alguien que crea conocerla, comenta qué has escuchado sobre ella a lo largo de los años y prepárate, porque lo que parece una simple fruta tropical está a punto de abrir una puerta mucho más profunda de lo que imaginas. Basta observarla de cerca para entender por qué la guanábana nunca pasó desapercibida. Su superficie verde, cubierta de pequeñas protuberancias suaves, no se parece a la de las frutas que suelen asociarse con lo delicado o lo predecible. Tiene una presencia extraña, casi primitiva, como si hubiera sobrevivido intacta a un tiempo más antiguo, conservando una forma que no necesitó volverse elegante para resultar inolvidable. Cuando madura, su aroma cambia el ambiente antes incluso de que alguien la toque.
Hay una densidad en su perfume, una mezcla entre dulzura profunda y acidez viva, que anuncia que en su interior ocurre algo distinto. Y cuando finalmente se abre, lo primero que aparece no es solo una pulpa blanca y jugosa, sino una textura que parece suspendida entre lo cremoso y lo fibroso, como si la fruta estuviera hecha para desconcertar a quien esperaba algo simple. En muchas regiones tropicales de América, el Caribe y parte de Asia, la guanábana ha formado parte de la vida cotidiana durante generaciones. Se encuentra en patios familiares, mercados locales, pequeñas huertas y puestos de jugos donde su nombre no necesita presentación. Para algunos es una bebida fresca, para otros un sabor de infancia, para muchos una fruta ligada a remedios caseros, conversaciones heredadas y recomendaciones que se transmiten con la seguridad de quien no leyó un estudio, pero sí vio cómo ciertas costumbres sobrevivieron durante décadas. Esa permanencia, por sí sola, ya dice mucho, porque no todas las frutas construyen una reputación que va más allá de la cocina. No todas terminan rodeadas por una especie de prestigio silencioso, como si escondieran una utilidad que el mundo moderno apenas empieza a formular con otro lenguaje. Y sin embargo, cuanto más conocida parece, más evidente se vuelve una paradoja. Casi todo el mundo ha oído algo sobre la guanábana, pero muy pocas personas se han detenido a separar lo concreto de lo legendario. Esa confusión no surgió de la nada. Nació precisamente de su doble naturaleza. Por un lado, está la fruta visible, la que se come, se licúa y se comparte. Por otro, está la planta completa, con hojas, corteza, semillas y compuestos naturales que han despertado interés en distintos contextos. Ese es el punto en el que la guanábana deja de ser solo un alimento y se convierte en una historia mucho más amplia, una historia donde tradición popular, observación empírica y lenguaje científico se rozan sin coincidir del todo. Las hojas ocupan un lugar especial dentro de esa historia. Mientras la mayoría dirige toda su atención a la pulpa, en muchas comunidades son las hojas las que concentran el valor más reservado. Se recolectan, se secan, se hierven durante pocos minutos y se convierten en infusiones que, según el uso tradicional, ayudan a relajar el cuerpo, a calmar los nervios y a facilitar el descanso. No se trata solo de una costumbre aislada. En diferentes lugares, personas que nunca se pusieron de acuerdo entre sí terminaron repitiendo un patrón parecido. La parte menos vistosa de la planta era, en su experiencia, una de las más apreciadas. Eso no la convierte automáticamente en una solución absoluta para problemas complejos, pero sí revela algo importante. La reputación de la guanábana no fue construida únicamente por su sabor. Fue construida por una relación más larga y más íntima con quienes aprendieron a observarla en silencio, sin necesidad de convertir cada hallazgo en un titular. Ese contraste entre lo visible y lo invisible vuelve a aparecer cuando entramos en el terreno que más rumores ha producido. A simple vista, la guanábana parece pertenecer al grupo de las frutas tropicales valoradas por su frescura y por su aporte nutricional, pero en algún punto esa lectura dejó de ser suficiente. Empezaron a circular palabras nuevas, términos que la mayoría de las personas nunca había escuchado hasta que el nombre de esta fruta los puso sobre la mesa. Una de esas palabras cambió por completo la conversación: acetogeninas. El solo hecho de que una fruta popular terminara asociada con biomoléculas estudiadas en entornos académicos fue suficiente para disparar la imaginación colectiva. De pronto, la guanábana ya no era solo alimento ni tradición, también era objeto de observación científica. Y cuando eso ocurre, cuando una fruta común entra en el vocabulario de la investigación, la percepción del público se transforma casi de inmediato. Pero aquí aparece una de las distorsiones más frecuentes. Muchas personas oyen que ciertos compuestos han llamado la atención de la ciencia y, sin darse cuenta, llenan los vacíos con expectativas demasiado grandes. Ese salto, aunque humano, es precisamente el que impide entender la dimensión real del tema, porque una sustancia estudiada por su actividad biológica no equivale a una respuesta simple, y mucho menos a una promesa definitiva. Lo que sí demuestra es que la guanábana contiene elementos lo bastante singulares como para no pasar inadvertidos, y eso, por sí solo, ya la coloca en una categoría distinta, no la del milagro, sino la de las realidades naturales que se vuelven más complejas cuanto más se investigan. Al mismo tiempo, si dejamos a un lado los relatos más grandilocuentes, la fruta sigue sosteniendo un valor muy concreto. Su contenido de fibra, por ejemplo, explica parte del lugar que ha ganado en conversaciones sobre digestión y bienestar intestinal, la sensación de saciedad que puede aportar, su perfil dentro de una alimentación equilibrada,
y el hecho de que su dulzura no necesariamente implique un exceso calórico desmedido, ayudan a comprender por qué tantas personas la consideran algo más que un gusto ocasional. Incluso antes de entrar en los terrenos más discutidos, la guanábana ya ofrece una base real para justificar el interés que despierta. Y quizá esa sea una de las razones por las que su reputación se expandió con tanta fuerza, porque mezcla beneficios cotidianos, visibles y razonables con otros aspectos mucho más ambiguos, más difíciles de medir, más fáciles de exagerar. Lo más inquietante es que esta mezcla no debilita su misterio, sino que lo refuerza. Cuanto más se la observa, más evidente se vuelve que la guanábana vive en una frontera extraña. No es solo un símbolo de la sabiduría popular. Tampoco es un producto que pueda explicarse por completo con frases rápidas o fórmulas de moda. Está en medio, en ese espacio donde lo heredado todavía pesa, donde lo natural fascina, donde la nutrición aporta respuestas parciales y donde la ciencia, lejos de cerrar el caso, abre preguntas nuevas. Y en ese punto empieza a asomar una cuestión todavía más delicada, una que casi nunca se plantea de forma completa. Si la guanábana ha sido entendida de manera tan fragmentada, ¿qué parte de su historia ha permanecido fuera del encuadre todo este tiempo? Tal vez ahí esté la verdadera puerta de entrada a esta historia, no en lo que se repite con facilidad, sino en lo que empieza a incomodar cuando uno intenta ordenarlo todo. Porque una cosa es admirar una fruta por su sabor, otra muy distinta es descubrir que alrededor de ella se formó un sistema de creencias, observaciones, intereses y expectativas que creció mucho más de lo que parece. Y lo que viene a continuación no habla solo de una fruta tropical, ni de sus usos tradicionales, sino del punto exacto donde la esperanza humana, la evidencia y el deseo de encontrar respuestas se cruzan de una manera mucho más profunda de lo que casi cualquiera imagina. Y es justamente en ese punto donde la historia de la guanábana deja de parecer una simple conversación sobre una fruta tropical y se convierte en algo mucho más revelador. Porque cuando una planta como Annona muricata logra ocupar al mismo tiempo el espacio de la cocina, el de la tradición popular y el de la investigación biomédica, lo que aparece ante nosotros no es solo un alimento, sino una pequeña ventana hacia la forma en que la humanidad construye sentido alrededor de lo que la naturaleza ofrece. La guanábana se consume desde hace mucho tiempo en regiones tropicales. Se integra en jugos, postres e infusiones, y al mismo tiempo ha sido rodeada por afirmaciones que van desde beneficios digestivos y usos calmantes tradicionales, hasta promesas mucho más ambiciosas que la evidencia clínica no ha confirmado. Organizaciones oncológicas y fuentes médicas serias coinciden en que, aunque algunos extractos y compuestos de la planta han mostrado actividad en estudios de laboratorio, no existen ensayos clínicos humanos sólidos que permitan afirmar que la guanábana funcione como tratamiento contra el cáncer. Ese matiz, que a primera vista podría parecer una simple corrección técnica, en realidad cambia por completo la manera de mirar esta historia, porque no estamos frente a una verdad pequeña, sino frente a una realidad que pone en evidencia cómo operan las estructuras invisibles que moldean la percepción colectiva. Una observación preliminar se convierte en titular, un compuesto natural se transforma en promesa, una tradición local se amplifica en redes interconectadas, y de pronto una fruta queda suspendida entre la esperanza, el mercado y la necesidad humana de encontrar respuestas donde todavía hay preguntas abiertas. La dinámica interna de este fenómeno es profundamente moderna. No basta con que algo exista en la naturaleza. Hace falta que circule, que se interprete, que se simplifique y que, a veces, se exagera hasta perder sus proporciones reales. La guanábana no es solo un fruto, también es un ejemplo de cómo el deseo de curación y la velocidad de la información pueden alterar el significado de una planta mucho antes de que la ciencia termine de comprenderla. Y sin embargo, sería un error reducirla únicamente a esa confusión, porque detrás del ruido todavía permanece una realidad concreta. La guanábana contiene fibra, forma parte de patrones alimentarios locales, y su uso tradicional como infusión o como alimento ha sobrevivido no por accidente, sino porque en muchas comunidades se la ha incorporado a la vida cotidiana de manera estable. Eso no convierte automáticamente cada creencia popular en evidencia médica, pero sí obliga a reconocer que muchas veces las culturas detectan cualidades útiles antes de saber explicarlas con el lenguaje de un laboratorio. Ahí es donde el tema se vuelve más interesante y más difícil a la vez. La frontera entre lo empírico, lo nutricional y lo terapéutico no siempre es tan limpia como quisiéramos. Y cuando intentamos trazarla, descubrimos que la realidad no responde a consignas simples, sino a una red de matices donde conviven observación, experiencia, limitaciones metodológicas y una enorme necesidad de prudencia.
Esa prudencia se vuelve todavía más importante cuando aparece el otro lado de la ecuación, el que casi nunca se menciona con la misma intensidad que las promesas. Algunas revisiones científicas y estudios experimentales han advertido que ciertos compuestos presentes en especies de Anonaceae, incluida la guanábana, pueden tener potencial neurotóxico y que un consumo elevado y sostenido se ha investigado como posible factor asociado con formas atípicas de parkinsonismo en determinadas poblaciones. Eso no significa que comer la fruta de manera ocasional equivalga automáticamente a un daño neurológico, ni autoriza afirmaciones alarmistas fuera de contexto. Lo que sí significa es algo más sobrio y más importante. La naturaleza rara vez entrega beneficios aislados de complejidad. Allí donde hay compuestos bioactivos de gran interés, también puede haber riesgos que exigen cautela, dosificación, contexto y evidencia mejor construida. En otras palabras, la guanábana no encaja en la lógica cómoda del milagro, porque pertenece a un mundo mucho más exigente, el de los sistemas complejos, donde cada propiedad convive con límites, interacciones y zonas de incertidumbre. Y tal vez esa sea la parte más valiosa de todo lo que acabamos de atravesar. No la idea de que existe una fruta secreta capaz de resolver lo que la medicina todavía debate, sino la comprensión de que incluso los elementos más cotidianos pueden estar insertos en engranajes ocultos mucho más amplios de lo que imaginamos. En un mercado, la guanábana puede parecer apenas una fruta más, con su aroma intenso y su pulpa blanca, pero en una escala más profunda, participa de fuerzas estructurales que conectan agricultura tropical, saberes transmitidos por generaciones, industrias de suplementos, expectativas de pacientes vulnerables, lenguaje científico, regulaciones sanitarias y una economía global que sabe convertir rápidamente la esperanza en producto. Ese impacto silencioso no se percibe a simple vista, pero está ahí, actuando sobre decisiones personales, hábitos de consumo y relatos culturales enteros. Por eso, cuando miramos la guanábana con atención, lo que se revela no es solo su composición ni su reputación, sino una lección más amplia sobre cómo funciona el mundo moderno. Vivimos rodeados de realidades que parecen pequeñas y locales, pero que en cuanto se las sigue un poco más lejos se abren como mapas inmensos. Una hoja hervida en una cocina doméstica puede formar parte de una memoria cultural larguísima. Una molécula observada en un laboratorio puede desencadenar discursos desproporcionados en Internet. Una fruta vendida en un puesto de barrio puede quedar atrapada en el centro de debates sobre salud, evidencia y riesgo. Esa es la verdadera escala de esta historia, no la del tamaño del fruto, sino la de las interpretaciones que lo envuelven, la de las redes que amplifican su fama y la de las decisiones que millones de personas toman cuando creen haber encontrado algo que el resto todavía no ve. Al final, la verdad sobre la guanábana no está en negar su valor ni en elevarla a una categoría mítica, sino en devolverle su dimensión real. Es una fruta singular, culturalmente importante, nutricionalmente interesante y científicamente llamativa, pero también es un recordatorio de que la realidad profunda casi nunca se deja atrapar por frases absolutas. Hay una diferencia decisiva entre interés biológico y prueba clínica, entre tradición y prescripción, entre fascinación y conocimiento. Y aprender a sostener esa diferencia quizás sea una de las formas más maduras de mirar, no solo a la guanábana, sino al conjunto de fuerzas invisibles que organizan nuestra relación con la salud, la naturaleza y la verdad misma. Porque a veces lo más extraordinario no es descubrir que algo oculto existe, sino comprender cuánto dependemos de interpretarlo bien, para no convertirlo en otra ilusión más dentro de un mundo ya saturado de certezas prematuras. Después de todo, si una sola fruta puede concentrar en silencio tanta historia, tanta expectativa, tanta ingeniería aplicada del lenguaje, tantos cruces entre tradición, mercado y ciencia, ¿cuántas otras realidades aparentemente simples estarán influyendo en nuestra vida diaria, desde esos engranajes ocultos que casi nunca nos detenemos a mirar? Si llegaste hasta aquí, es porque en algún momento de este recorrido dejaste de mirar la guanábana como una fruta más y empezaste a verla como parte de algo mucho más profundo, más humano y más complejo. Y eso tiene un valor enorme, porque este tipo de historias no solo nos muestran lo que hay delante de los ojos, sino también todo lo que suele permanecer fuera del encuadre, las capas ocultas, las dudas reales, las conexiones invisibles y esa dimensión del mundo que casi siempre pasa desapercibida. Por eso, si este documental te hizo pensar, si te sorprendió, si amplió tu manera de entender la realidad, suscríbete al canal y acompaña este espacio.
Tu presencia aquí es la forma más directa de seguir abriendo camino a contenidos que no se conforman con la superficie y que buscan mirar más hondo, con calma, con respeto y con verdadera curiosidad. Y si sientes que este video te dejó algo valioso, deja tu like de forma sencilla, como una señal de que esta historia te acompañó, te aportó una nueva perspectiva o te hizo detenerte a mirar con más atención algo que antes parecía simple. A veces un gesto pequeño sostiene conversaciones importantes, y este tipo de relatos siguen vivos precisamente porque hay personas dispuestas a valorarlos cuando descubren que detrás de lo cotidiano también puede esconderse algo inmenso. Si conoces a alguien a quien también le interese entender mejor el mundo, compartir lo que casi nadie explica del todo, o simplemente mirar la realidad con más profundidad, comparte este video con esa persona. Tal vez también necesite encontrarse con esta misma sensación de descubrimiento que te trajo hasta aquí. Y si quieres dejar una huella breve, directa y muy tuya en este cierre, escribe en los comentarios una frase como "Ahora lo veo distinto". Es una forma simple, pero muy poderosa, de decir que algo cambió en tu manera de percibir lo que acabas de ver. Gracias por quedarte hasta el final, por darle tiempo a una historia que pedía ser escuchada sin prisa, y por formar parte de esta comunidad que todavía cree en mirar más allá de lo evidente. Y si quieres seguir en esa misma dirección, con la misma calma y la misma profundidad, mira ahora el próximo video que aparece en pantalla. Puede ser una buena manera de continuar este viaje con los ojos un poco más abiertos.